Estamos estudiando la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 34, versículo 19, antes de iniciar nuestra segunda parte. Espero terminarla hoy, si no nos quedará de aquí 8 días. Hoy es el último domingo del año. Hoy nos reunimos porque es el último domingo del año. Ya de aquí 8 días ya es el 2025. Entonces, que haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros el estudiar y el escudriñar la Escritura todo este año, las meditaciones. Ahorita que estamos estudiando los Salmos los días miércoles. Ha sido de bendición. Ahorita hemos parado un poco, pero hemos hecho una pausa, pero gracias al Señor que permite que podamos escudriñar la Escritura libremente. Abrimos las Biblias en el Salmo 34. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones, ¿sí? Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Hemos estado estudiando la segunda carta a Timoteo, y esta carta nos habla acerca del trabajo y la dedicación que debe tener un siervo del Señor. Hemos visto en el capítulo 2, que lo iniciamos hace 8 días, vimos parte de cómo Pablo habla a Timoteo y le dice, tú hijo mío. ¿Se acuerdan que estos días terminamos con el versículo 1 cuando le dice, tú hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Y habla acerca de un esfuerzo, de una dedicación que debe tener debe tener Timoteo, debe ejercer Timoteo. Y pueden observar cómo Pablo, él empieza a hablar y le habla acerca de un esfuerzo. ¿Han escuchado? En el mundo se habla acerca de la frase que dice, nada es fácil, si nada es fácil, si no, al revés, a ver, me acuerdo bien. Se dice, nada tiene el mismo valor si no se le aplica un esfuerzo. ¿Escucharon esa frase? ¿Sí? Bueno. Eso está allá afuera. Pero aquí adentro, en el ministerio, en el trabajo que nos ha encomendado el Señor, sea el ministerio que tengas que el Señor te ha dado para trabajar este año, ha sido maravilloso. El ministerio que Dios te haya dado, incluso que tú escogiste, tuvo que haber sido para la gloria y la honra del Señor, dentro de la iglesia. Ahora, como cristianos allá afuera, el Señor nos demanda que hagamos las cosas como para el Señor. Tú ya conoces el Evangelio, ya conoces la Escritura, dice que hagamos las cosas como para el Señor. ¿Sí? Nos da un trabajo, que hagamos las cosas como para el Señor, donde quiera que nos desenvolvamos. En cualquier área de tu trabajo, hacer las cosas como para el Señor. Y no solo eso, sino que a cada uno de nosotros, no importando el ministerio que tienes dentro de la iglesia local, allá afuera, se nos ha mandado ir, ¿y qué? Y predicar el Evangelio. No es necesario que pases al púlpito o estás dando clases allá afuera con los niños, con los pequeñitos, adolescentes. Es necesario que prediquemos el Evangelio porque es una orden, es un imperativo que nos ha dado el Señor a cada uno, personalmente, ir y predicar el Evangelio. Es personal. Así como hacemos las cosas para el Señor, así también predicamos para el Señor, predicamos la palabra del Señor, el Evangelio. Y el Señor pone en cada uno de nosotros el querer y el hacer. Pone en nosotros las buenas obras para que andemos en ellas. Nada es nuestro, nada nos pertenece. Pensando en ello, entonces, nosotros al meditar y al pensar cómo habla Timoteo, vemos que el servicio no solamente es dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. El servicio a Dios, ¿sí?, es personal.
y se tiene que hacer eficazmente. Nuestro servicio allá afuera, cuando predicamos el Evangelio, tiene que ser eficaz. Ahora, cuando estamos aquí adentro, nuestro servicio tiene que ser eficaz. ¿Sí? El apóstol Pablo, voy a hacer rápido un resumen, pasando por los diferentes ilustraciones que ocupa. Él usó el soldado, atleta y labrador, lo vimos hace 8 días, para refrescar nuestras mentes. ¿Sí? Había un costo, ¿sí? Había un costo, sufrimiento para el soldado, atleta, la lucha constante, tenía que entrar en una constante lucha en su carne, porque tenía que entrar a dieta, etc. Y el labrador, un trabajo. ¿Sí? Las condiciones, bueno, las condiciones para el soldado debe quedar sin enredarse con las cosas de allá afuera, del mundo. El atleta tenía que hacerlo legítimamente, sin hacer trampas. ¿Se acuerdan que les decía yo de una curva y él se cruzaba la curva? Y lo que era el labrador es que tenía que tener el primer lugar sembrando, tenía que haber tiempos, tenía que tener su tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la recompensa? El soldado era para el Señor, para aquel que lo reclutó. ¿Sí? Para el atleta una corona, para el labrador disfrutar de ese alimento que había cultivado. Ninguno de ellos, ninguna ilustración que ocupa Pablo, sí, es en vano. Todo tiene un fin. Y eso se lo demuestra a Timoteo. Todo cumple un fin. Así como la finalidad de que cada uno de nosotros hacemos las cosas para agradar al Señor. Así como el fin tiene también predicar el Evangelio. A nosotros nos dio ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros cuando pensamos y meditamos en ello, el apóstol Pablo utiliza 3 formas para poder explicarlo, ya no ilustraciones, sino ya de la vida real. Toma a Cristo, toma su propia vida y toma a los creyentes. Y lo hace con experiencias. Vean el verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Se acuerdan que veíamos acerca de que cuando hablaba de su evangelio, porque lo hacía personal? No es que hubiese otro evangelio, sino hablaba que el evangelio, el evangelio son las buenas nuevas. Pero el evangelio es Cristo mismo, es Jesús mismo. El corazón es Jesús. Sin Jesús no hay buenas nuevas. ¿Qué noticia podríamos dar? Ninguna. No podríamos hablar de ninguna noticia si Jesús no hubiese venido, no hubiese caminado entre las personas, no hubiese sufrido, no hubiese muerto, no hubiese resucitado. Y habla de Cristo. Jesucristo sufrió, padeció, por eso ilustra esa parte, experiencia. Utiliza la experiencia en Cristo, el sufrimiento y su ministerio. El propio Pablo, versos 9 y 10, dice ahí, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y aquí la palabra malhechor me hace recordar también a los malhechores que fueron juntamente con Cristo. De esa misma manera Jesús fue tomado como malhechor juntamente con los malhechores. Fueron a la cruz, murieron con él, para que, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo no nada más se quedaba con el pensamiento de decir, bueno, ya prediqué, ya me cansé, ya. En vista de que va a haber sufrimiento por predicar el Evangelio, entonces mejor me detengo. No, sino que todo lo contrario. Él sabía que el sufrimiento por predicar el Evangelio tenía una recompensa para los hermanos, para nosotros, que hoy nosotros disfrutamos del Evangelio. Hablando ya hoy, estamos en el futuro en la prisión de Pablo, ¿verdad?
Pablo pensaba en los cristianos que iban a conocer el Evangelio. Pensaba en aquellos que tenía que predicar el Evangelio. Por eso habla acerca de los escogidos. El apóstol Pablo no negó su vida para que se propagara el Evangelio. No negó su vida para que se diera a conocer el Evangelio. No negó su vida para que cada uno de nosotros en su tiempo conociéramos también el Evangelio, por también la predicación de él, a otros hermanos y sucesivamente. Fue una cadena de hermanos que nos hicieron llegar hoy en día el Evangelio a cada uno de nosotros, en su tiempo a cada uno de nosotros. Por eso usa su experiencia, su vida, para decir que hay un sufrimiento atrás de ¿qué? Del ministerio, del trabajo hacia el Señor. Si no hay sufrimiento, entonces pregúntate si realmente estamos haciendo las cosas para el Señor. Pregúntate si en el ministerio estás haciendo las cosas para el Señor. Porque el trabajo para el Señor conlleva no solamente decir, bueno, yo lo hago, sino conlleva sufrimiento detrás. Persecución, angustia, dolor. Lo mismo que sufría el soldado, atleta, el labrador, Jesucristo, Pablo ahora. Y ahora los creyentes en ese momento, en su época, vamos ahí, versos 11 y 13, que fue donde nos estábamos quedando hace 8 días. Y miren, dice, palabra fiel es esta. Y esta frase, la palabra fiel, no solamente lo dice aquí, sino se repite en otros versículos. Se repite en varios versículos, tanto en 1 Timoteo 1:15, 3:1, 4:9 y Timoteo 3:8. Ahí se repite la palabra fiel. Cuando hablamos de palabra fiel es algo real, algo que se dio con experiencia, pero que es algo real. Se le conoce como axiomas. Pero a lo que quiero que observen es de que es algo real, algo que continúa pasando y que se supone que va a tener que pasar en la vida de alguien que vive un ministerio para el Señor. Y miren, quiero que observen esto. Ahí, subrayen ahí en su Biblia, traen lapicero, traen color, vayan subrayando. Voy a dar varias palabras ahí para ir subrayando y poniéndoles atención. Ahí aparecen, versículo 11, 12 y 13, aparecen 3 sí, 3 afirmaciones. ¿Se oyeron? Sí, es una afirmación y es algo interesante como Pablo utiliza el lenguaje, pero la afirmación sí, si somos muertos con él. Y esto nos lleva a pensar en lo que dice Romanos capítulo 6, verso 3. A ver quién lo lee. Busquen ahí en Romanos capítulo 6, verso 3. A ver quién lo tiene. Romanos capítulo 3, capítulo 6, verso 3. Al revés. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta que se hizo. Entonces, da una dimensión, dice, si somos, se incluye, habla de los cristianos, si somos porque se incluye Pablo, somos, no dice son, dice somos. Si somos muertos con él, no dice en él, dice con él. Y ahí la palabra él es Jesús, ¿te vieron? Dice también. Observen ahí, también es el resultado. Si morimos, hay un resultado. Si somos muertos con él, también viviremos con él. ¿Ya lo vieron? También dice ahí, viviremos. No dice viviré, vivirán, viviremos. Se ingresa. ¿Y en qué tiempo está esa palabra? Viviremos. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? No es que esté muerto Pablo ahí. Dice, viviremos. Si morimos, viviremos. Ahorita estaba vivo. En ese momento Pablo estaba vivo que estaba escribiendo. Dice, pero sé que si voy a morir,
Voy a vivir con Cristo. Ya lo traje personal para que lo puedan observar. ¿Sí? Se ve a futuro. Y habla acerca de vivir con Cristo. Vean ahí el mismo en Romanos, pero ahora más adelante, ahora el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, seremos, dice, creemos que también viviremos con Él. No cabe duda que es algo real. Pablo lo sabía. No solo lo afirma con Timoteo y con Romanos, sino a Timoteo se lo está diciendo. Timoteo tenía un ministerio que cumplir dentro de la iglesia, de la congregación. Pero teníamos que darle ánimo, tenía que tener ese ánimo. Y Pablo lo exhorta, lo invita a que preste mucha atención, porque recuerden que el problema que teníamos dentro de la iglesia, aquí con Timoteo, el problema que él se enfrenta es que tenía falsos maestros, tenía problemas, porque la falsa enseñanza se había filtrado y había generado problemas con las hermanas, con los jóvenes, ya no había una dirección, ¿sí? Entonces, Pablo al hablar con Timoteo lo que hace es que observe que el ministerio conlleva ¿qué? Un esfuerzo, una dedicación, ¿sí? Conlleva dolor el ministerio, un sacrificio personal hacia el ministerio. Y ahora cuando dice en el versículo, hablando ahora, utilizando la experiencia de los hermanos en Cristo, dice, somos muertos con Él, también viviremos con Él. Segunda afirmación, si sufrimos, si tú sufres, si estás sufriendo, si sufrimos en el ministerio, recuérdenlo, si sufrimos, también que reinaremos con Él. ¿Te vieron la palabra reinaremos? ¿Te vieron? ¿En qué está? Interesante, ¿no? Es muy interesante cómo utiliza las palabras el apóstol Pablo. Reinaremos, no reinamos, dice reinaremos con Él. Seguimos. Si no, se me va el tiempo. Otra afirmación, si le negaremos, Él también nos negará. Romanos 8:17, antes que siga avanzando, si no, voy a caminar y no lo vamos a leer. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Dice así, 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí dice padecimiento. ¿Ya vieron? ¿Basado en qué? Basado en que estamos trabajando para el Señor. Miren, es bien sencillo. Si tú no haces nada, no predicas, no vives la vida cristiana, vives solamente con el título de cristiano, simplemente no vas a padecer. Es más, te van a invitar a salir, a tomarse unas frías, a un baile, porque no tiene sentido. Pero cuando empiezas a vivir una vida en Cristo, cuando empiezas a vivir el ministerio que se nos encargó a cada uno de nosotros personalmente e individualmente, pues, entonces sí vas a empezar a sufrir. Porque lo primero que va a pasar es que se van a alejar tus amigos, tus compañeros de trabajo. Tal vez si eres joven soltero y estás con un inconverso, le hablas de Cristo y lo primero que va a hacer va a decir, echa las cruces, que Dios te bendiga y nos vemos. Simple. Se termina. Es un dolor emocional, pero porque quieres vivir una vida de santidad, una vida recta delante de la presencia de Dios. Aunque es más fácil vivir una vida en el mundo, porque es más fácil platicar, alburear, hablar en doble sentido, o, llevarse con los demás, eso es más fácil. Insultar, eso es más fácil. Chancear sin tener ningún tipo de grado del chanceo. Eso es más fácil, eso no refleja tu santidad, eso no refleja tu comunión con el Señor. Pero cuando empiezas a reflejar tu ministerio, empiezas a predicar el Evangelio, entonces cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva no solamente tuya hacia
hacia predicar el evangelio, sino de los demás que te están observando. Pablo lo sabía. Pablo vivía así. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pablo lo sabía tan bien que los mismos hermanos lo despreciaban a veces. ¿Qué decía? A ver quién se acuerda del texto. Dice que Pablo, cuando mandaba sus cartas, dice, no hombre, sus palabras eran fuertes. Y cuando leían y no lo conocían, decían, no hombre, no sé si les ha pasado. Cuando alguien habla por el radio, o han escuchado a alguien que habla por el radio y dice, no, pues, de acuerdo a su voz, ha de ser así, alto, fuerte, fornido, tal vez así. Nos los imaginamos, ¿no? Así pasaba con las cartas. Se imaginaban a Pablo, fuerte en sus palabras, duro con ellas, tajante, cortante, señalaba el pecado tal como era. Pero cuando lo veían en persona decían, no, ahora chaparrillo. Lo tenían en poco por su físico. Lo tenían en poco por su físico. A ver si encuentran el texto bíblico. Lo tenían en poco, ¿por qué? Porque menospreciaban cómo se veía, cómo lucía físicamente. Pero eso no lo detenía a dar testimonio de lo que él había conocido en Cristo Jesús, de lo que él es de Cristo Jesús, del cambio que Dios había hecho en su propia vida, camino a Damasco. El cristiano es lo mismo. El cristiano sabe que tuvo un encuentro con el Señor, sabe que el Señor perdonó sus pecados, sabe que Cristo murió, padeció, sufrió, derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados, no las consecuencias de nuestro pecado. Eso debemos aclararlo. Tal vez fuiste fumador en tu vida pasada, Dios perdona tu pecado, pero las consecuencias siguen en tus pulmones. ¿Sí? Y así sucesivamente hablamos de más. Solo un ejemplo. Perdona tus pecados. Perdona tus transgresiones. ¿Qué es lo que prosigue? El cristiano lo sabe. Por lo tanto, debemos de esforzarnos. Es lo que nos hace la observación aquí el apóstol Pablo. Nos dice que nos debemos de esforzar, que si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Pero con qué? Porque atrás de nosotros cumplimos el ministerio que se nos ha dado, tanto cuando fuera como dentro de la iglesia. Luego dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negásemos, Él también nos negará. Interesante. Si le negásemos, Él también nos negará. Y observen, ¿en qué tiempo está la palabra negar? ¿Lo vieron? Primero que se tiene que dar el hecho de que yo lo niego y luego Él nos negará. Si sufrimos, que es el cuarto, si sufrimos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esto es algo real. Pero ya vieron la palabra que dice, si fuéramos infieles, lo está asentando. Está diciendo que en algún momento podríamos llegar a ser infieles. Si fuéramos infieles, si en dado caso llegáramos a ser infieles, ¿qué dice el Señor? Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no va a detenerse. Él no puede ser infiel. Él es fiel. ¿Sí? Esta porción que acabamos de leer se dice que es un himno. Se decía que es un himno. Es un himno, el cual está dividido en dos partes. Los dos primeros sí, de aquellos que permanecen fieles y permanecen, y los otros dos sí, el del versículo 12, la segunda parte, y el versículo 13, aquellos que reniegan y se tornan infieles. Habla de cristianos, habla de personas como tú y como yo que vivieron en esa época, que en su momento padecieron, ¿por qué? Por persecución, por vivir
una vida cristiana. Miren, en la historia, hace años atrás, en los historiadores cuentan que estaban las iglesias se estaban vaciando, pero no las iglesias cristianas, las iglesias romanas, por la predicación del evangelio, por el verdadero evangelio. Y tenía que hacerse algo porque se estaban vaciando. Tenía que hacerse algo. Entonces venía cierta persecución, cierta manipulación para que regresaran los fieles a la iglesia romana. Muchos padecieron persecuciones, muchos fueron quemadas sus casas, y no vamos lejos, vaya, observen las noticias por Chiapas, por predicar el evangelio, por vivir el evangelio, por cumplir su ministerio de ir y predicar el evangelio. Pero no termina ahí. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no se va a negar a sí mismo. Todo lo contrario, permanece fiel en toda extensión de la palabra, fiel en sus promesas, fiel en sus bendiciones, fiel en su gracia, fiel en su misericordia. Él permanece fiel. Dios no va a cambiar. Dios no cambiará por nada. Entonces, Él va a ser fiel en su misericordia y en su gracia sobre nosotros. Vayan a Salmos 102, verso 27. El Salmo 102, versículo 27, dice así: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo. No va a cambiar. Hebreos, capítulo 13. En Hebreos, a ver quién lo tiene. A ver quién tiene Hebreos. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. ¿Cuándo? Ayer, hoy, por los siglos. No va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. A veces que si yo le dijera a Dios, es que yo soy tartamudo, no va a cambiar. Me sigue dando lo mismo. Predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Sí? Y lo que podemos observar es que el ministerio trae dolor, trae esfuerzo, trae dedicación, trae angustia, trae padecimiento. Se dice entonces que la muerte es la puerta a la vida y el sufrimiento el sendero hacia la gloria. Para un cristiano debe ser así. Para un cristiano debe ser todos los días, es el pan diario de un cristiano. Hermano, pero ¿cuándo voy a ser feliz? Bueno, ya somos felices porque Cristo está con nosotros. La paz que nos ha dado el Señor no es la paz que da el mundo. Es otro tipo de paz. El gozo que nos ha dado el Señor, Gálatas, es totalmente diferente del gozo que nos da el mundo. Es el don del Espíritu Santo. Gozo, paz. Es totalmente diferente al que el mundo ofrece. ¿Sí? Vean ahí. Y vamos a subrayar antes de seguir leyendo. Versículo 14, subrayen. Recuérdales. Versículo 15, procura. Versículo 16, evita. Versículo 22, huye. Igual el versículo 22 más adelante, y sigue. Y versículo 23, desecha. Esas palabras son imperativos, son órdenes que da el apóstol Pablo, se las da a Timoteo.
Son las órdenes que nos dan a nosotros. ¿Sí? Pero quiero que observen a Timoteo ya en el ministerio. Ahí, si ustedes observan en sus Biblias, no sé si les aparece un título pequeño que dice un obrero aprobado. En algunas Biblias aparece así, otras diferentes. Pero habla acerca de un obrero. Tú y yo somos obreros del Señor. Trabajamos para el Señor. Nuestra recompensa está allá arriba. Nosotros no hacemos recompensas en la tierra, donde la polilla y el orín la corrompen. Nosotros hacemos, sí, nuestro tesoro está en los cielos. Allá arriba lo hacemos. Allá arriba. Y esos imperativos son imperativos que tienen un presente activo, así se les dice. Son presentes activos que se están moviendo, que tienen que ser. Observen. Dice, recuérdales, repíteles, sígueles diciendo, exhórtales. Usa varias palabras en diferentes traducciones, usa otras palabras. Recuérdales y recuérdales y recuérdales. Siempre es necesario estar recordando. Esto, ¿qué es esto? Lo que vamos a ver a continuación o lo que vimos hace rato, ¿sí? Lo que leíamos hace un momento. ¿Que hay sufrimiento en el ministerio? Sí, pero Cristo está con nosotros. Sea lo que pase, Cristo está con nosotros. Cristo es fiel. Dios es fiel. Pero ahora, vamos a verlo hacia adelante. Recuérdenles esto, exhortándoles. ¿Se acuerdan que vimos la palabra exhortar? La palabra enseñar es que se obtenga en la mente. Exhortar es aplicar lo que él ha aprendido. ¿Sí? Exhortar es que aplique lo que él ha aprendido. Voy a leer de nuevo. Recuérdenles esto, exhortándoles delante del Señor. Y aquí se vuelve increíble. ¿Sí? Aplica lo que Dios te ha enseñado, lo que el Señor nos ha enseñado a través de Pablo, y por testigo es ¿quién? Dios, el Señor. Es el testigo. ¿Cuál mayor testigo? Dios. A que no, hay dos no ahí. Verso 14, no. Y verso 15, al último, cuando dice obrero, que no. Hay dos no ahí. Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuerden que tenemos el contexto del libro de 1 Timoteo, y ahorita entramos a que el obrero debe poner mucha atención. Nuevamente llegamos a lo mismo. El problema de la iglesia. Que había discusiones con respecto a ciertos temas. Ayer en la reunión de varones se ponía interesante, ¿no? Preguntaban, una vez que muramos, ¿tendremos cuerpo o no? ¿Vamos a comer o no? De que hayamos muerto. ¿Vamos a estar flotando o vamos a estar caminando? ¿Cuál otra pregunta hacían? Ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, hermanos, así como esas preguntas, otras preguntas más fantasiosas, literal. Estas no son fantasiosas, sí está la respuesta en el Espíritu. Decía que son capciosas, decía un hermano. Pero lo que quiero que observen es de que en ese entonces se decía que Jesús no había resucitado, que era falso que había resucitado, que no era real la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque en esa época no se le tenía que creer a la mujer. De acuerdo a los historiadores, dicen que a las mujeres no se les creía, solamente en casos por excepción. ¿Quiénes fueron a la tumba? ¿Recuerdan? Y decía que se habían equivocado. Eran los argumentos que usaban para decir que Jesús no había resucitado, que se equivocaron de tumba, que no era creíble lo de las mujeres, que aparte de ello fueron a una tumba equivocada, y más argumentos se daban. Hasta el día de hoy se sigue siendo lo mismo. Entonces, a lo que quiero que observen es de que ese tipo de argumentos, de palabrerías, nosotros damos por hecho, pues la Escritura y la historia lo avalan. La Escritura es real. Y entonces las vanas palabrerías crean contiendas
crean discusiones que no van a llegar a ningún lado. Pero el problema no es de los dos que están hablando con respecto a un tema, sino que el que está a un lado, dice ahí, sino que es para perdición de los oyentes. Si se está tratando un tema, tiene que ser de edificación. Porque puede ser que el tema que se trate puede ser, sí, solamente palabras vanas, palabras que no tienen sustento bíblico, palabras de que yo creo, yo pienso, yo lo vi así. No, tiene que ser sustento bíblico. ¿Sí? Porque esto daña a otros. Dice que, sino que es para perdición de los oyentes. Perdición. ¿Qué dice acerca de alguien que hace tropezar a un huevo? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Cuando hace tropezar a un huevo. ¿Sí saben o no? ¿Qué dice? Que viva feliz. Al cabo él ya libró su pellejo. Ay. No, ¿qué dice? Si tú haces tropezar a un huevo, dice que te agarres, te amarres una piedra de molino y que te arrojes o que te arrojen. Ahí se los dejo de tarea. Que te amarres o que te amarren una piedra de molino. Ahí se los dejo de tarea. Para que lo revisen en casa. ¿Cuál es? ¿Literal o espiritual? Ahí se los pongo de tarea. Para que lo estudien bien. Si es literal, como que muchos seguimos vivos. Si es espiritual, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se los dejo de tarea, hermanos. Revísenlo. Hagamos conciencia. Bueno, dice que esas pláticas llevan a contiendas, ese tipo de palabrería lleva a contiendas, no llevan en ningún lado, y el peor de los casos es de que llevan a que las personas que lo oyen tienen si llega a ese momento donde ellos, ¿qué? ¿Caen en qué? Se pierden. Llegan a perderse. Llegan a perderse ¿en dónde? En la fe, hermanos. En la fe. En la fe. Y ese es un grave problema. Un grave problema. Si ustedes van y predican el evangelio, ¿qué le dicen? Ve y reúnete en la iglesia de aquí de la orilla de la carretera. Ahí te puedes reunir. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Cuando a alguien le predican de Cristo, ¿a dónde lo mandan? ¿A qué iglesia lo mandan? ¿A la que está aquí a la orilla de la carretera? ¿O lo mandan a la iglesia que está, los que son de aquí, de Camachalco, una iglesia que está ahí en el Rincón Encantado? ¿No? ¿A qué iglesia lo mandan? Mándenlo a una donde se predique el verdadero evangelio. Donde se predique el evangelio, el verdadero evangelio, la escritura, la sana doctrina. No, hermano, es de que pues yo no les puedo decir dónde se deben de reunir. Pues tú sabes dónde se predica la sana escritura, la sana doctrina. Hay que mandarlos donde se predique la sana doctrina, la sana enseñanza. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros observamos que en esa época, tanto en esta época, se da el mismo problema, la misma situación. Y es un imperativo, dice, recuérdales que no hagan eso, no lo hagan porque se perjudica a terceros. Y escribe el no contienda, no contienda. ¿Ya lo vieron? Verso 15, otro imperativo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como veo que no, otra vez, dice, no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo se hace eso, hermanos? ¿Lo han pensado, lo han meditado? No sé si lo han leído alguna vez, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo sabemos que realmente somos aprobados? ¿Cómo realmente sabes que eres aprobado? ¿Cómo nos damos cuenta que somos aprobados? Él usa la palabra procura con diligencia. ¿Qué entendemos por la palabra diligencia? ¿Ser qué?
Usen un sinónimo. Estar ahí para que lo podamos visualizar, para que pueda ser tangible para nuestro diario vivir. ¿Sí? Ser diligente. Estar ahí. ¿En qué? No solo en nuestro ministerio, que ahora tú tienes, que sigue predicar el evangelio, no solo que tienes dentro de la iglesia, sino, ¿qué? En tu vida, en nuestra propia vida escritural. ¿Cómo leemos? Tenemos un tiempo para la lectura, un tiempo para orar, un tiempo para meditar, un tiempo para predicar el evangelio, un tiempo para enseñar el evangelio en casa. Debemos que procurar con diligencia, en nosotros mismos primero, ¿sí? Y luego dice ahí, presentarte a Dios, no a cualquiera. Bueno, a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dicen mis vecinos? No, sino a Dios. Primero es Dios, luego Dios y al final es Dios. Primero es Dios. Dios sabe de nuestro comportamiento. Dios conoce nuestras intenciones. Dios sabe cuál es tu plan. Dios conoce tu plan. Justo o injusto, Dios lo conoce. Dios sabe nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Sí, hermano, pero la gracia es la gracia. No te equivoques. No nos equivoquemos, hermano. Sí hay gracia, pero la gracia no justifica nuestro comportamiento. ¿Sí? Como hay gracia, pues me comporto como yo quiera. Que era lo que se decía antes. No es cierto. No funciona así, hermanos. Todos los días debemos de ir cambiando a través de la Escritura, no por nuestros medios, sino bajo la Escritura, bajo el cobijo de la Escritura. Por el cambio primero debe ser interno y luego externo, nunca al revés, porque si no viviríamos una vida de hipocresía. Hay una planta que se daba allá en Jerusalén, y que parece como carrizo, pero solamente crece junto al río, junto a donde hay agua o en el lodo. Pero es muy porosa, son como carrizos. Y llega el aire y las mueve y no le pasa nada porque su raíz está ahí, pero es muy porosa. A tal grado que el momento que se seca el agua o deja de pasar el agua, esta muere automáticamente, porque no retiene el agua para que se sostenga varios días. Nosotros, por ejemplo, conocemos el nopal. Si ustedes cortan una hoja grande de nopal, la ponen así en la tierra, ¿qué va a pasar? Echar raíces, porque tiene mucha agua por dentro, no es bofo. Contiene mucha agua por dentro. Y no necesitas echarle agua, cuando te das cuenta, ya está enraizando. La planta que les comento se encuentra en Job. Los que han leído Job, ahí la van a encontrar. ¿Por qué? Porque si no sostenemos el evangelio dentro de nosotros, si no lo memorizamos, no lo hacemos nuestro, no oramos, no meditamos, no escudriñamos la escritura y la hacemos nuestra, simplemente estamos vacíos, vivimos una vida de hipocresía dentro de la iglesia. Tenemos que contener la escritura en nuestras mentes y nuestros corazones, vivirla. Dios conoce cuánto sabemos de la escritura, Dios sabe cuánto sabemos de la escritura. Dios sabe cada rincón de nuestro corazón y por eso dice que preséntate a Dios aprobado. La única forma de que podamos ser aprobados es, primer paso, ¿cuál es? Haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Es que por nuestras propias no podríamos hacer nada. Es el primer paso. Y es el único paso. Porque Dios escoge de los débiles, escoge al malhechor más perverso. ¿Qué podría ser? ¿Sería aprobado delante de Dios? No. Necesita arrepentirse, necesita de Dios, necesita que el Señor haga su obra en su corazón.
Para ser aprobado, primeramente necesitas haber conocido de Cristo. En otras palabras, 2 Corintios 5:17, haber nacido de nuevo. Porque por nuestros méritos nunca seremos aprobados. Nunca de los nunca. Así hayas puesto 3 hospitales, 3 orfanatos, nunca serás aprobado delante de la presencia de Dios. Nunca. Y luego dice, y ahí había una coma, ¿sí la vieron? Y dice, como obrero, ya le va a agregar ahora, como obrero, nuestro trabajo, predicamos el Evangelio, vivimos el ministerio, sufrimos por nuestro ministerio. ¿Cuánto nos cuesta nuestro ministerio? ¿Cuánto sudor, lágrimas y esfuerzo y desveladas cuesta tu ministerio? ¿Cuánto? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué dice que no tiene de qué avergonzarse? Pues claro, conoces la Escritura, conoces el Evangelio, eres nacido de nuevo, estás trabajando por el Señor. Híjole, se me olvidó predicarles del Evangelio. Hijo, se me olvidó orar por los alimentos con mis cuates. Híjole, se me olvidó y se me olvidó. Es que no les dije, es que no, es que tenía que hablar con la Escritura. Y no solo eso, también pasa a ser parte de nuestra actitud y nuestro carácter. ¿Sí? Que no tiene de nada, dice que como veo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hace falta más dinero en la ofrenda para colocar aquí madera. Hay que usar textos bíblicos, ¿no? Para manipular los pensamientos y se llene más la bolsa. ¿Sí está bien? ¿Es correcto? La manipulación, ¿no? Dice la Escritura que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad, trazar bien la Escritura. Usarla correctamente, genuinamente como está aquí escrita. Hacer una buena exégesis, hacer una buena hermenéutica de la Escritura. Vayan a Filipenses, no quiero pasarme. Filipenses capítulo 1, verso 20, a ver quién lo tiene. Filipenses 1:20. ¿Quién lo tiene? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Muy bien. Por nada, ¿qué dice ahí? ¿Ya vieron? ¿Seré o será? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Quién nada más? ¿Quién le gustaría ser avergonzado en los cielos? Estaba platicando con un hermano y le decía, no, imagínate que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, le puse una ilustración, ya conoces del Señor Jesucristo y ahora tienes un ministerio, ahora conoces del Señor Jesucristo y de momento llegas delante del trono, el Señor ya no es para condenación y ya vas a entregar cuentas de tu ministerio y pasa en la pantalla y te dice, mira, esto es lo que hiciste. No, le decía yo al hermano, no vayas a pensar que va a ser nada más tú solito y Dios. Va a estar todos los hermanos en Cristo, todos los que murieron en Cristo Jesús. Ahí enfrente. Y que pase tu vida ahí enfrente. Delante de todos. Qué vergüenza, ¿no? Qué pena me daría estar ahí. ¿Qué cuentas le voy a entregar al Señor? ¿Qué cuentas le vas a entregar al Señor? ¿Qué cuentas le vamos a entregar? Obvio que nos va a dar vergüenza, vamos a sentir, vamos a pensar. ¿Por qué no dije? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no cambié mi actitud? ¿Por qué traigo el pensamiento, así soy y qué? Eso es de la carne. Eso no habla más que tu propia carne hablando. Porque el Señor nos cambia.
El Señor va transformando. No te va a transformar de la noche a la mañana con una varita mágica. No. Dios, los molinos de Dios son lentos. Son lentos. Para que el trigo se haga una harina, el molino debe ser lento y bien apretado, y por ahí va a pasar. Por ahí tenemos que pasar para ser transformados. Verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, igual con el verso 14, porque conducirán más y más a la impiedad. Podemos errar bajo la palabrería, podemos errar bajo la falsa doctrina. Recuerden que el contexto es que hay personas en la iglesia, por lo que estamos viendo el texto, recuerden, es el contexto, que estaban enseñando una falsa doctrina, estaban enseñando cosas que no eran correctas. Algunos enseñaban la circuncisión y ya no tenía por qué circuncidarse. Otros enseñaban que tenían que guardar el Shabbat, otros tenían, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos eran judíos. Había una falsa enseñanza. No solamente la falsa enseñanza o la palabrería, ¿sí?, llevaba a que el oyente se perdiera, sino que también, ¿qué tenemos? Porque conducirá más y más a la impiedad. Claro, porque entonces se pierde el objetivo. Y luego, yo he escuchado incluso hoy en día, en debates no formales, pero he escuchado cómo personas que quieren defender, hablan del evangelio, y ni cristianos son, pues, y usan palabras antisonantes en ciertas palabras, ciertos textos bíblicos, como no era no sé qué, y dice una palabra antisonante. ¿Por qué pierden el respeto de la escritura? Porque piensan que saben más, no lo sé, pero tanta palabrería, ¿sí?, cae en la impiedad, cae en rebajar y sobajar el evangelio. Pero si es la palabra de Dios, es la misma voz de Dios escrita. ¿Sí lo están observando? Y observen qué sigue diciendo. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Saben qué es eso? Claro, es una enfermedad, pero miren, aquí lo que dice, y su palabra, no dice y sus palabras, y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí da dos nombres. Pablo no se las perdona, los deja escritos para la historia hasta el día de hoy. No sé quién le quiera poner a su hijo Fileto. ¿Ah? Ya cuando vaya y vea su nombre en la Biblia va a decir, ¡ay! Soy el que decía estas palabras. No creo, pero ahí están. Y los escribe Pablo para que vean que Pablo no es que no tuviera gracia o misericordia como persona, pero cuando se transgrede la escritura, él tenía que exponerlo. Tal como es. Así es. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornar la fe de algunos es un problema muy grave. Es como decir hoy en día que la salvación se pierde. Está trastornada la fe. Que la salvación se pierde. Que necesita hacer algo para ganar la salvación. Tiene su problema. Ahí no está la fe. La fe que demanda el Señor, la fe que da el Señor en la Escritura. Había un problema ahí. Hoy en día sigue viendo el mismo problema. Verso 19, pero, de todo lo que vimos, de todo el contexto, pero el fundamento de Dios está firme. Miren, ahí va la palabrería, va la enseñanza, hay problemas con respecto a algunos hermanos que escuchan, se están enfermando en la fe, caen, ¿sí? Unos se van quedando,
se van perdiendo en las falsas enseñanzas, en la falsa doctrina, caen en la impiedad, pero bajo de toda esa problemática, de todo ese pecado que muchas veces ya empezaba a abundar, incluso en Corintio podemos verlo también, hoy en día sucede lo mismo. Bajo todo eso, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. No hay más. Muchos en una época dijeron, vamos a desaparecer el cristianismo, y quemaban las Biblias. Cuando había persecución, querían desaparecerlo. Y nunca lo lograron, porque está firme. Hoy he escuchado que dicen, en las redes sociales dicen, el cristianismo se va a acabar. Bueno, son Dios, son profetas, eso. No se va a acabar hasta que venga el Señor por su iglesia. Y ahí sigue otra etapa, otro tiempo. Pero es hasta que Dios lo diga, lo disponga. Él tiene sus tiempos. No es cuando yo quiera, no es cuando la sociedad quiera, no es cuando, yo pienso que ya mero. Hay predicadores que dicen, pues de acuerdo a los números y a las fiestas, ya viene el Señor. Bueno, ¿cuántas veces no se ha errado? Y se sigue diciendo lo mismo. Porque caen en la palabrería. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y, ¿ya vieron ahí? Y, no solamente se queda que conoce a los suyos, y, acuérdense que es la I. Aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, es increíble esta parte, esta porción. Cuando tú la lees en tu intimidad, te vas a dar cuenta cómo te habla personalmente el Señor. Cómo nos habla personalmente el Señor. Cómo nos exhorta que primero cuidemos nuestros labios al hablar, no hablemos de más con vana palabrería, porque podemos dañar a otros. No hablar de más si no lo sabemos en la Escritura. Porque podemos dañar a otros, podemos caer en la impiedad si hablamos de más de la Escritura. Si no sé, no lo sé de la Escritura. Hablando escrituralmente. No lo sé, no lo sé. Mejor les digo, al menos yo hago eso y les digo, si yo no lo sé, mejor lo investigamos. Se los he comentado a varios hermanos cuando les he dado clase. Si no lo sé, lo investigamos. Porque se puede cometer ese error y al rato erramos en la fe, erramos en la sana doctrina, se erra en la enseñanza y al rato se vuelve un problema dentro de la congregación con la enseñanza. Nos desviaremos de la verdad si no enseñamos la sana doctrina. Pero el Señor, a pesar de todo esto que acontece y que aconteció en su momento, ¿sí? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Teniendo este sello, léanlo bien, teniendo este sello, no tendrán este sello. Vean la palabra en qué tiempo está. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y aquí fue donde yo me pregunté, ¿y el Señor me conoce o no me conoce? ¿Por qué me conoce? ¿Porque he creído genuinamente en el Señor o porque hago un ministerio? ¿Por qué me conocerá el Señor? ¿Por el ministerio o porque realmente creo en Jesucristo como Señor y Salvador? Luego sigue diciendo, ya que contestamos esa pregunta, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Invocas el nombre de Cristo, hermano, hermana? ¿Lo invocas en la mañana, al mediodía, en la noche? ¿Lo invocas antes de dormir? ¿Lo invocas antes de comer? Si lo haces, ¿qué te dice que tienes que hacer? ¿Qué dice? Apártese de iniquidad. Si tú hablas del Señor,
si tú testificas del Señor, si tú oras al Señor, apártate de iniquidad. Es necesario apartarnos de iniquidad si invocamos el nombre del Señor. Hermanos, en esta mañana el apóstol Pablo es bien claro en lo que dice y cómo da los imperativos a Timoteo. Cómo nos invita, nos exhorta. Y uso la palabra invita para los que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, a que cambies la perspectiva. Que veas que Cristo está allí. Está allí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Como cristiano, obedecer. Esforzarnos en nuestro ministerio que nos ha dado personal, individual, pues, y dentro de la congregación. Y si no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces te invito a que te arrepientas. Arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo. Dile que te perdone, que cambie tu pensamiento, que te haga nueva criatura. Y entonces sirve al Señor. Apártate de iniquidad, apartémonos de iniquidad, hermanos. Porque si no lo hacemos, si no vivimos conforme al Evangelio, si no vivimos conforme a Cristo, entonces tenemos graves problemas. Tendremos graves problemas dentro de la sociedad. ¿Sí? Graves problemas. Porque entonces solapamos todo. Solapamos todo, se solapa todo. Todo se solapa. Pablo no quería que Timoteo solapara todo. Y menos con referente a la doctrina. Y era necesario estar recordando, y es necesario que cada uno de nosotros recordemos todos los días esto. Recuerden la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 2, capítulo 6, verso 5. Estaban ciegos, erraban en el conocimiento de la Escritura. Y ahí estaban en la iglesia, ¿sí? Y eso afectaba a otros creyentes. Nuestra actitud, nuestro comportamiento, si no vivimos conforme a la Escritura, va a dañar a otros creyentes. Pueden ver en 1 Timoteo capítulo 6, verso del 20 al 21. Eso ya lo vimos. En 1 Timoteo 6, 20 al 21. ¿Sí se acuerdan? Hermanos, lo más triste es cuando dentro de la iglesia ingresa la impiedad. Es lo más triste. Porque entonces hay varios problemas que hay que solucionar por la impiedad, hermanos. Se pierde el respeto al lugar donde nos congregamos para glorificar el nombre del Señor. Se pierde el respeto hacia la Escritura. Se le quita a uno la gloria que merece la Escritura. Hermanos, vivamos como obreros aprobados delante del Señor. Que cada día sea un esfuerzo, una dedicación personal. ¿Para qué? Para que seamos esos obreros aprobados para el Señor, para gloria y honra de nuestro Dios. Que no vivamos solamente una vida de hipocresía, que vivamos solamente para glorificar el nombre de nuestro Señor. Hermanos, hasta aquí vamos a detenernos porque el tiempo nos va ganando. Nos falta ver los últimos versículos. Los esperamos para la otra ocasión, a la misma hora, en el mismo canal. No se lo pierdan, porque ya estamos terminando el capítulo 2 de 2 de Timoteo. Que el Señor me los bendiga, hermanos.